En una casa silenciosa del interior, un matrimonio sellado por obligación comienza a desmoronarse entre notas ignoradas y noches sin voz. Después de una fría solicitud de divorcio y una decisión impensable, un secreto crece lejos de los ojos de quien nunca supo quedarse. Meses después, en una plaza cualquiera, un encuentro casual deja al descubierto un vientre discreto, y la verdad corta el aire como una cuchilla. Entre una mentira protectora y un primer llanto que lo cambia todo, surge la pregunta: ¿es posible reconstruir el amor con presencia, no con promesas? Antes de escuchar esta impresionante historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y cuéntanos en los comentarios si te quedarías hasta el final para un nuevo comienzo. El matrimonio de Ana y Pietro no nació de un arrebato de pasión, sino de una maraña de expectativas familiares y un silencio resignado. Eran demasiado jóvenes para comprender la profundidad del para siempre. Y el Pietro llevaba en las venas la voz de su padre, un eco profundo que repetía: lo que mantiene a un hombre al lado de una mujer no es el amor, sino el deber. Esta frase, como un frío mantra, le entumeció el corazón, transformando cualquier chispa de afecto en una pesada obligación. Veía el matrimonio como un contrato, una responsabilidad que cumplir, no como un jardín que cultivar. Ana, en cambio, estaba hecha de una materia más delicada, pero igualmente resistente. Su amor no se basaba en grandes declaraciones, sino en pequeños gestos casi invisibles. Cada mañana, el café en la taza de Pietro tenía un toque de canela, un aroma que ella esperaba que lo despertara a algo más allá de la rutina. Pequeñas notas, escritas en trozos de papel de horno, aparecían en los bolsillos de su camisa, recordándole un almuerzo especial o un simple «estaba pensando en ti». Cuidaba la casa con un cariño que se extendía por cada rincón. El olor a leña quemada en la chimenea y a jabón fresco en la ropa eran su forma de decir «te quiero». Pero tras esa atmósfera acogedora, lo que realmente llenaba las habitaciones era la ausencia, un vacío que Pietro, en su ceguera autoimpuesta, no percibía. La vida transcurría como una danza monótona, donde los pasos se ensayaban, pero la música nunca sonaba de verdad, hasta que la fiebre la invadió. Ana, pálida y frágil, ardía en delirio, y por una noche, Pietro sintió un terror gélido que le atenazaba el pecho. La idea de perderla, de ver desaparecer ese silencioso cariño, encendió una débil llama en su interior. Le tomó la mano, le secó el sudor y durante unas horas el deber se mezcló con algo parecido a la preocupación, quizás incluso con el atisbo de cariño. Pero con el amanecer y su recuperación, la llama se apagó. El antiguo vacío regresó, más denso y familiar. Las sonrisas de Ana, antes frecuentes y radiantes, se volvieron escasas. Las notas en los bolsillos de Pietro cesaron, reemplazadas por un silencio que se profundizaba con cada día que pasaba. La boda, antes un baile sin música, se convirtió en una coreografía de silencios, donde cada persona se movía en su propia órbita, sin tocarse jamás. Las palabras escasearon, los intercambios de miradas vacíos. La casa, antes llena de aromas a canela y leña, ahora olía a distancia. Fue en una noche sin pelea, sin escena, sin siquiera alzar la voz, que llegó el golpe. Pietro, sentado a la mesa de la cocina, con su taza de café intacta frente a él, miró a Ana, que terminaba de lavar los platos. «Quiero el divorcio», dijo con una voz sorprendentemente tranquila, casi monótona. Ana hizo una pausa, con el agua goteando de sus manos, pero no se giró. «Mi corazón», continuó como si leyera un viejo guión, «siempre ha estado en otra parte». La frase quedó suspendida en el aire, pesada y definitiva, sellando el destino de un amor que nunca tuvo la oportunidad de florecer. Ana no se giró de inmediato. El agua del grifo seguía corriendo, un sonido que parecía amplificar el silencio entre ellos. Cuando por fin lo hizo, su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos, o los ojos de Ana, reflejaban el cansancio de años de amor no correspondido. «De acuerdo, Pietro», respondió en voz tan baja que casi se perdió en el torrente del agua. «Si eso es lo que quieres». No hubo lágrimas ni súplicas, solo una fría aceptación, como quien finalmente se rinde ante una fuerte corriente.
2 días después, la vida, con su peculiar ironía, decidió intervenir. Un mareo matutino y un retraso que se prolongó durante más de una semana llevaron a Anna a una farmacia discreta. El resultado en la pequeña varilla blanca era innegable. 2 líneas contundentes. Embarazo. El mundo le daba vueltas, no de alegría, sino de una glacial conmoción. ¿Cómo podía surgir una nueva vida justo cuando la suya se desmoronaba? Se lo dijo a Pietro con voz entrecortada pero firme. Él, que había estado esperando la libertad, se quedó paralizado. Su rostro, antes impasible, se contorsionó en una mezcla de incredulidad y rabia. «Tienes que parar esto», exigió con voz baja y cortante, sin dejar lugar a discusión. «No podemos tener un hijo ahora, así no». La frialdad de sus palabras fue el último clavo en el ataúd de cualquier esperanza que Anna pudiera haber albergado. Cansada de mendigar afecto, de luchar por un lugar que nunca fue suyo, respondió con una calma que incluso a ella misma la asustó. «Yo me encargo». Y sin decir nada más, empacó una pequeña maleta y desapareció. Lo que Pietro no sabía era que, tras esa aparente frialdad, se escondía un plan meticuloso, forjado en el dolor y la necesidad de sobrevivir. Anna necesitaba proteger la vida que crecía en su interior y, aún más importante, protegerse de un hombre que la veía como un deber, no como amor. Lejos de las miradas indiscretas de la ciudad, buscó refugio en casa de su abuela, una mujer de sabiduría ancestral y un cálido abrazo. Allí, entre el aroma de hierbas secas y las historias de un tiempo que nunca volvería, Anna comenzó a empezar de cero. Estaba reaprendiendo a existir, a respirar sin la sombra de la ausencia de Pietro. Su vientre, que empezaba a asomar, estaba cuidadosamente oculto bajo vestidos holgados, y a cualquiera que le preguntara por su desaparición, mentía con un dolor convincente. «Estoy de luto por un bebé que perdí». La mentira era un escudo, un muro contra la verdad que guardaba con uñas y dientes. En la clínica local, durante la primera ecografía, el latido fuerte y rítmico del diminuto corazón del feto la hizo llorar en silencio. Había vida, una vida palpitante, real, y con ella la certeza de que tenía una opción que Pietro jamás comprendería. Mientras Anna se reinventaba lejos de la mirada de Pietro, él intentaba seguir adelante, convencido de que su recién descubierta libertad sería un bálsamo para su alma entumecida. Pero la casa, antaño escenario de una coreografía de silencios, se había convertido ahora en una acusación silenciosa. Cada objeto parecía susurrar su nombre. La tetera, que Anna usaba para preparar té de canela, yacía fría y polvorienta. La manta azul que había cosido para las noches de invierno estaba doblada sobre el sofá, un recordatorio tangible de una calidez que él nunca había apreciado. La cortina, recién lavada por ella antes de su partida, se mecía suavemente con la brisa, como una ola fantasma. La libertad que tanto anhelaba le sabía a óxido, una amargura que se le instaló en la boca y el pecho. Un día, mientras ordenaba un cajón olvidado, sus manos encontraron un pequeño fajo de papeles. Eran las notitas de Anna, las que le había dejado en los bolsillos, con mensajes sencillos llenos de un amor que él, en su ceguera, había ignorado. «Buenos días, mi amor. ¿El café está en la mesa? Te quiero. No olvides tu abrigo, hace frío. Cuídate. Hoy pensé en ti». Cada palabra era un puñetazo en el estómago, una revelación tardía de la profundidad de lo que había desechado. Pietro se desplomó. Las lágrimas que creía secas hacía tiempo volvieron con una fuerza abrumadora. En un ataque de desesperación, intentó llamarla. El número antes tan familiar estaba cancelado. Llamó a la puerta de la casa de Anna, pero solo encontró silencio, miradas evasivas y puertas cerradas. Nadie sabía ni quería decir a dónde había ido. La soledad se convirtió en su compañera constante y la culpa en una sombra que lo seguía a todas partes. Para castigarse, para intentar llenar el vacío que Anna había dejado, Pietro aceptó un trabajo duro y agotador que lo dejó cubierto de polvo y físicamente exhausto. Esperaba que la fatiga lo alejara de sus pensamientos, pero por la noche, cuando su cuerpo finalmente se rindió, su mente lo traicionó. Fue absorbido por sueños vívidos y crueles, en los que sostenía a un bebé en brazos. Sentía el calor de su pequeña vida,
si solo para verlo desvanecerse como humo. Un día, con un amanecer pálido y los ojos hundidos, Pietro corrió a una clínica con el corazón palpitante. El arrepentimiento lo consumía. La imagen del bebé en sus sueños lo impulsaba. Se juró a sí mismo que evitaría lo peor, que enmendaría su error. Pero el destino, o quizás la propia Ana, tenía otros planes. Al salir de la clínica la vio. El rostro de Ana era pétreo. Sus ojos carecían de toda emoción. «Ya me he librado de él», dijo, con una voz sin vacilación, una frialdad calculada que lo impactó como un rayo. Pietro cayó de rodillas sobre el asfalto. El mundo se derrumbó a su alrededor. La creyó. No sabía que esta era su última mentira, un muro erigido para evitar nuevas invasiones de aquellos que nunca se quedaban, aquellos que siempre se iban. El frío asfalto bajo sus rodillas parecía absorber la última esperanza de Pietro. Las palabras de Ana, «ya me deshice de él», resonaron en su mente como una sentencia, una condena irrevocable. Se quedó allí, postrado, mientras el coche de Ana se alejaba, llevándose consigo no solo a la mujer que una vez fue su esposa, sino también la oportunidad de redención que había buscado tardíamente. La culpa lo aplastaba, convirtiendo el arrepentimiento en un dolor físico, un peso insoportable en su pecho. Había fracasado y ahora creía no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y autocastigo. Pietro se sumergió aún más en su arduo trabajo, buscando en su agotamiento físico una manera de silenciar su mente. Pero el silencio de la casa, antes lleno de la ausencia de Ana, era ahora un vacío ensordecedor, eco de la ausencia de un hijo que nunca conocería. Se aferró a la imagen de las notas, a los recuerdos del café con canela, como un náufrago aferrado a un trozo de madera a la deriva en medio del océano. Pero eran solo recuerdos, fantasmas de un pasado que había destruido. Habían pasado 8 meses desde el divorcio, 8 meses de libertad que se habían convertido en una prisión. Pietro caminaba sin rumbo por una plaza cualquiera, cabizbajo, con la mente perdida. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los árboles, pintando el suelo con destellos de luz y sombra, pero no podía ver la belleza que lo rodeaba. Su mundo era gris, carente de color y significado. De repente, algo lo hizo levantar la vista. Al otro lado de la calle, en medio del bullicio vespertino, una figura familiar se movía. Era Ana. A Pietro le dio un vuelco el corazón, una mezcla de sorpresa y dolor. Pero no era solo Ana. Caminaba con una mano en la espalda como si sujetara algo, y la otra sobre su vientre, ahora visible, redondeado bajo un vestido ligero. La visión fue como un puñetazo en el estómago, un golpe que lo dejó sin aliento. Su ex esposa estaba embarazada. A Pietro se le heló la sangre, y la verdad cruda e innegable se impuso con una fuerza abrumadora. No había abortado. La frase «ya me deshice de él» resonó en su mente, pero ahora con un nuevo significado, un significado que revelaba la profundidad de la mentira y el alcance de su propia ceguera. Lo comprendió todo. La frialdad, la desaparición, el muro que ella había erigido. Todo tenía sentido ahora. Esa noche no pudo dormir. Pietro dio vueltas en la cama, con la imagen del rostro embarazado de Anna grabada en la retina. La culpa, antes una carga, ahora se convertía en una fuerza impulsora, una urgencia desesperada. No podía disculparse con palabras, no después de todo lo que había hecho. Necesitaba ganarse su presencia, la presencia de esa nueva vida que casi había condenado. Al amanecer, una decisión se formó en su mente. No buscaría el pasado, sino que construiría un futuro. Fue a casa de la abuela de Ana, con el corazón latiendo con fuerza, listo para afrontar lo que viniera. No tenía promesas vacías, solo la intención de quedarse, de ayudar, de intentar de alguna manera reparar lo irreparable. La casa de la abuela de Ana, una vieja cabaña enclavada entre frondosos árboles, parecía un refugio de tiempos olvidados. Pietro se detuvo ante la puerta de madera, con el corazón latiéndole con fuerza. El aroma a tierra mojada y flores silvestres flotaba en el aire, en contraste con el olor a óxido que llevaba en el alma. Dudó con la mano levantada para llamar, pero las palabras de Anna, «el cambio no se dice, se experimenta», resonaron en su mente. Sabía que no bastaba con aparecer,
Necesitaba mostrar con gestos que algo había cambiado en su interior. Ese día Pietro no llamó a la puerta. En cambio comenzó a observar, a aprender. Vio a Ana con su barriga ya prominente, regando las plantas del jardín, y a su abuela sentada en el porche tejiendo con agilidad. La escena era la de la paz que él había destruido. No podía simplemente invadir ese santuario. Los días se convirtieron en semanas. Pietro, en su propia casa, comenzó su silenciosa penitencia. La tetera, una vez fría, volvió a hervir. Compró canela. Aprendió a preparar té como le gustaba a Ana. El aroma dulce y especiado inundaba la cocina. No era para ella todavía. Era para él. Un recordatorio constante de lo que había perdido y lo que necesitaba recuperar. Ordenó la casa. Arregló el grifo que goteaba, lavó las cortinas que Ana había dejado. Cada tarea era un pequeño acto de reparación, un ladrillo en el puente que esperaba construir. Un día, la abuela de Ana, una mujer de mirada penetrante y pocas palabras, apareció en su puerta. No dijo nada, solo lo observó un buen rato, como si lo evaluara. «Ana necesita ayuda con unas cajas pesadas», dijo finalmente, con voz ronca pero sin rastro de juicio. «Es hora de armar la cuna». Pietro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una invitación, un permiso velado. Fue. La casa de la abuela estaba llena de cajas y Ana, con su barriga, se esforzaba por arrastrarlas. Cuando Pietro se ofreció a ayudarla a alcanzar una olla alta, ella lo miró con recelo. «Solo si me lo pides, por favor», dijo con la voz aún fría, pero con un brillo diferente en los ojos. «Por favor», respondió él, con una sinceridad que lo sorprendió. El silencio, que una vez fue un abismo entre ellos, comenzó a transformarse lentamente en un puente, construido con pequeños gestos y palabras cautelosas. Aún no había perdón, pero sí una tregua. Un día, mientras Pietro intentaba arreglar un grifo que se atascaba en la cocina de su abuela, el agua le salpicó la cara y dejó escapar un gruñido extraño. Ana, observándolo desde lejos, rió. Una risa breve, apenas audible, pero real. Era su primera risa en mucho tiempo, y a Pietro le sonó como la melodía más hermosa. De pie ante la cuna ya montada, con la madera oliendo a nuevo, Pietro por fin encontró el valor para hablar. «Quiero volver, Ana», confesó con la voz quebrada. Ella lo miró fijamente. «No puedo», respondió con voz firme. Y el cambio no se dice, se experimenta. Sus palabras fueron un desafío, una invitación a un viaje que sabía que sería largo y arduo. Pero por primera vez en mucho tiempo, Pietro sintió que estaba en el camino correcto. La respuesta de Ana. «El cambio no se dice, se prueba», resonó en la mente de Pietro como un desafío, pero también como un pequeño rayo de esperanza. Sabía que no sería fácil, que el camino hacia el perdón, si alguna vez existió, sería largo y tortuoso. Pero la visión de esa cuna, la promesa de una nueva vida, despertó en él una determinación que nunca supo que poseía. Ya no pediría perdón con palabras vacías, lo haría con acciones, con presencia, con el trabajo diario de reconstruir lo que se había roto. En los días siguientes, Pietro se convirtió en una sombra silenciosa pero presente en casa de la abuela de Ana. No invadía, no exigía, solo ofrecía. Cortaba leña para la chimenea, arreglaba las goteras del techo y cuidaba el jardín con un esmero que sorprendía a todos. La abuela de Ana, con su sabiduría ancestral, observaba todo con una mirada perspicaz, sin decir palabra, pero con un gesto de asentimiento que Pietro interpretó como una silenciosa aprobación. Anna, por su parte, mantenía una distancia cautelosa. Sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban una mezcla de desconfianza y curiosidad velada. Lo observaba desde lejos, notando su dedicación a sus tareas, cómo sus hombros, antes encorvados por el peso del deber, ahora parecían más ligeros, más decididos. El café con canela que preparaba cada mañana para su abuela estaba en la mesa, y Ana a veces lo veía tomarlo a sorbos, un pequeño gesto que para ella era señal de que aún recordaba sus gustos. Se acercaba el parto, y con él la ansiedad de Ana crecía. Pietro lo notó, sin que ella se lo pidiera, empezó a investigar sobre el cuidado del bebé y las necesidades de una madre primeriza. Compró libros, leyó artículos y los dejó discretamente sobre la mesa de la cocina, como si los hubiera olvidado.
Ana los ignoró al principio, pero con el tiempo la curiosidad triunfó. Los leía, y a veces Pietro la pillaba con una leve sonrisa, señal de que sus esfuerzos no eran en vano. La revelación llegó inesperadamente. Una tarde, mientras Pietro ayudaba a su abuela a recoger fruta en el huerto, Ana apareció pálida y con la respiración agitada. «Rompí aguas», dijo con voz temblorosa. El pánico se apoderó de Pietro por un momento, pero se recompuso rápidamente. Su abuela, con su calma habitual, ya había preparado la bolsa de maternidad. Pietro cogió las llaves del coche y en cuestión de minutos iban camino del hospital. En el coche, el silencio era diferente. No era el silencio de la distancia, sino el silencio de la expectativa, de la urgencia. Pietro conducía con cuidado pero rápido, con la mirada fija en la carretera, pero con la mente puesta en Ana. Sentía la responsabilidad, no como un deber impuesto, sino como una elección, un deseo genuino de estar allí, de ser útil, de estar presente. Horas después, el llanto de un bebé llenó el pasillo de la sala de maternidad, un llanto fuerte y vibrante que conmovió profundamente a Pietro. Se acercó a la puerta del dormitorio, con el corazón latiendo desbocado. Ana estaba allí, agotada, pero con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. En sus brazos, un pequeño bulto, una nueva vida, un nuevo comienzo. Pietro sintió una lágrima correr por su rostro. No tenía promesas, solo la certeza de que a partir de ese momento haría, se quedaría, escucharía y merecería. El amor entonces dejó de ser una promesa. Se convirtió en una práctica diaria. El llanto del bebé, un sonido que Pietro nunca imaginó que lo conmovería tan profundamente, marcó el comienzo de una nueva era. No entró en la habitación de inmediato. Se quedó en la puerta, observando a Ana con el niño en brazos. Una escena de pura y abrumadora ternura. Su sonrisa, antes tan inusual, ahora irradiaba una luz que parecía calentar el frío pasillo del hospital. Sintió que este momento no se trataba de él, sino de ella, de la fuerza y la resiliencia que había demostrado. Cuando Ana finalmente lo vio, sus miradas se cruzaron. No había ira ni resentimiento, solo una calma serena. «Es una niña», dijo, con la voz entrecortada por la emoción y el cansancio. Pietro asintió, incapaz de hablar mientras las lágrimas corrían a raudales. Se acercó vacilante, y Ana, con un gesto amable, lo invitó a ver a su hija. La diminuta criatura, envuelta en una suave manta, era la viva imagen de la inocencia. Sus ojos, aún cerrados, albergaban la promesa de un futuro. Pietro extendió la mano y tocó su pequeño rostro con la yema del dedo, sintiendo la suavidad de su piel. En ese instante, el deber que su padre le había inculcado se desmoronó. Lo que sintió no fue obligación, sino un amor inmenso, un profundo deseo de proteger y cuidar esa vida. En los días siguientes, Pietro se dedicó a su hija y a Ana con una intensidad que sorprendió a todos, incluso a él mismo. Cambió pañales, meció a la bebé para que se durmiera y preparó la comida para Ana mientras se recuperaba del parto. No hubo tarea que considerara pequeña o insignificante. Cada acción era un pilar fundamental para reconstruir la confianza, un paso hacia el perdón. Ana empezó a bajar la guardia poco a poco. Vio la dedicación de Pietro, la forma en que miraba a su hija con amor incondicional. Las palabras de su padre: «Lo que mantiene a un hombre al lado de una mujer no es el amor, sino el deber», habían sido una maldición para Pietro, pero ahora estaba reescribiendo su propia historia. No estaba allí por deber, sino por elección propia, por un amor que había florecido en el dolor y la pérdida. Una noche, mientras la bebé dormía plácidamente en su cuna, Ana y Pietro estaban sentados en el porche de su abuela. El silencio se llenaba con el canto de los grillos. «¿Cómo se llama?», preguntó Pietro en voz baja. Ana sonrió, una sonrisa que le llegó a los ojos. «Elena», respondió. «Significa antorcha, luz». Pietro miró al cielo estrellado, luego a Ana. «Lo siento», dijo con la voz quebrada. «Por todo, por ser ciego, por hacerte daño». Ana lo miró y por primera vez en mucho tiempo no había frialdad en sus ojos. «Lo sé», respondió, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pero el cambio no se dice, se demuestra. ¿Recuerdas?». Asintió.
sabiendo que el camino aún era largo. Pero ahora tenía a Helena, la pequeña antorcha que iluminaba el camino, y a Anna, la mujer que, con su resiliencia y capacidad de amar, le había enseñado el verdadero significado de para siempre. El amor, antes un contrato, ahora era un jardín, y Pietro estaba dispuesto a cultivarlo día tras día, convencido de que la vida, incluso después de las mayores tormentas, siempre encuentra la manera de florecer. Los días se convirtieron en meses, y Helena creció, trayendo consigo una alegría y una luz que habían estado ausentes en la vida de Pietro y Ana durante tanto tiempo. La casa de su abuela, antaño un remanso de paz, era ahora un hogar vibrante, lleno de la risa del bebé, los murmullos de Ana y la presencia constante y devota de Pietro. Se había convertido en un padre ejemplar, un compañero cariñoso, y cada día le demostraba a Ana que su cambio era real, profundo y duradero. Pietro no solo se preocupaba por Helena y Ana, se preocupaba por el hogar, por su abuela, por la vida que había sido tan descuidada en su pasado. Plantó un pequeño huerto de hierbas, reparó la cerca desmoronada e incluso aprendió a cocinar algunos de los platos favoritos de Ana. Cada gesto era un acto de amor, una forma de decir, sin palabras, que estaba allí para quedarse, para construir, para amar. Ana, por su parte, estaba floreciendo. La maternidad la había transformado y la presencia de Pietro, ahora tan diferente del hombre que la había lastimado, le permitió abrirse de nuevo. Lo vio con Helena, la forma en que la mecía, cantaba canciones de cuna, y sus ojos se llenaron de una ternura que creía haber perdido para siempre. El perdón no fue algo puntual, sino un proceso gradual, cimentado sobre la confianza y el respeto que Pietro reconstruía con paciencia. La abuela de Ana, con su sabiduría serena, observaba todo con una discreta sonrisa. Vio renacer el amor, a la familia resurgir de las cenizas del pasado. Una tarde, mientras Pietro y Ana observaban a Helena jugar en la alfombra, su abuela se acercó con un pequeño álbum de fotos. «Es hora de contar su historia», dijo con voz suave. El álbum contenía fotos antiguas de Ana, de su infancia y de sus padres. Y entonces, una foto en particular llamó la atención de Pietro. Era una foto de Ana, de niña, junto a un hombre. El hombre no era su padre, era el padre de Ana, quien la había abandonado cuando era muy pequeña, dejándole una profunda herida en el corazón. Su abuela le explicó que el padre de Ana había sido un buen hombre, pero que la vida se lo había llevado, y que Ana había crecido con el dolor de la ausencia, con el miedo al abandono. En ese momento, Pietro comprendió la profundidad del muro que Ana había construido. Comprendió que su propia partida, su propia ceguera, había reabierto una vieja herida, una herida que ella había intentado proteger a toda costa. La abrazó sintiendo su fragilidad, su fuerza, su historia. «No me voy», le susurró al oído. «Lo prometo». Ana se apartó un poco mirándolo con lágrimas en los ojos. «Lo sé», respondió con la voz entrecortada, «porque el cambio no se dice, se demuestra, y lo demostraste. El pasado no se borraría, las cicatrices permanecerían, pero ahora formaban parte de una historia de superación, amor y redención». Pietro y Ana, con Helena en brazos, habían encontrado un nuevo comienzo, un futuro construido sobre los sólidos cimientos del amor verdadero, la presencia y la práctica diaria de cuidarse mutuamente. La vida, con sus altibajos y desafíos, les había enseñado que el amor no es un contrato, sino una elección, un viaje continuo de crecimiento y entrega, y estaban listos para recorrerlo, juntos, para siempre. El tiempo, que antes parecía interminable para Pietro en un purgatorio de arrepentimiento, ahora volaba, lleno de la dulzura de los días con Helena y el redescubrimiento de Ana. Se acercaba el primer cumpleaños de Helena, y la casa de su abuela bullía con los preparativos. No sería una gran celebración, sino una celebración íntima, un hito para la pequeña familia que había renacido. Pietro se dedicó con entusiasmo a los detalles, horneando un pastel con la ayuda de su abuela y decorando la sala con globos de colores. Observó a Ana, quien, con un brillo renovado en la mirada,
Eligió un vestido especial para Elena. La mujer a la que había lastimado, que se había encerrado en una fortaleza de dolor, ahora irradiaba una alegría contagiosa. Era la prueba viviente de que el amor, cultivado con paciencia y sinceridad, puede sanar las heridas más profundas. La mañana de su cumpleaños, el sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando el rostro dormido de Elena. Pietro la levantó, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo contra el suyo. Recordó el día que la vio por primera vez, tan frágil, tan joven. En ese momento, se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por merecer ese amor, y cada día sentía que cumplía esa promesa. La celebración fue sencilla, pero significativa. Amigos cercanos y algunos vecinos se unieron a la familia. Elena, con su mirada curiosa y su sonrisa desdentada, fue el centro de atención. Cuando llegó el momento de cantar feliz cumpleaños, Pietro y Ana se sentaron uno al lado del otro, abrazando a su hija mientras su abuela encendía la vela. Sus miradas se cruzaron y en ese instante, Pietro vio no solo perdón, sino una silenciosa promesa de un futuro juntos. Más tarde, mientras Elena dormía, agotada de tanto jugar, Pietro y Ana estaban en el balcón, contemplando la luna llena. «Nunca pensé que volveríamos a tener esto», confesó Anna con voz suave. «Creí que todo estaba perdido». Pietro le tomó la mano, entrelazando sus dedos. «Yo también», respondió. «Pero me enseñaste que el amor no es un contrato, no es un deber, es una elección. Y te elijo a ti, Ana. Elijo a Elena. Todos los días». Ana se giró hacia él con los ojos llenos de lágrimas. «Y te elijo a ti, Pietro», dijo con una sonrisa sincera en los labios. «Porque lo has demostrado. Has cambiado de verdad. Las cicatrices del pasado seguían ahí, pero ahora eran como las marcas de una batalla ganada, recordatorios de la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Su amor no era perfecto, pero era real, cimentado sobre la verdad, el arrepentimiento y la redención. Pietro, el hombre que una vez confundió el amor con el deber, ahora comprendía que el amor verdadero era una práctica diaria, un compromiso constante de estar presente, de escuchar, de cuidar y de amar. Y con Elena como su pequeña antorcha, iluminando el camino, estaban listos para continuar este viaje juntos para siempre. Los años transcurrieron como las páginas de un libro bien escrito. Cada capítulo traía nuevas alegrías y desafíos, pero siempre con Pietro y Ana juntos. Elena creció como una niña curiosa y llena de vida, heredando la resiliencia de su madre y la dulzura de su padre. La casa de su abuela, escenario de la redención de Pietro, siguió siendo el epicentro de sus vidas, un lugar donde se celebraban los recuerdos y se abrazaba el futuro. Pietro, fiel a su promesa, nunca flaqueó. Se convirtió en un pilar de fortaleza y cariño, no solo para Ana y Elena, sino también para la comunidad. Su experiencia lo había convertido en un hombre empático, alguien que comprendía la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de estar presente. Se involucró en proyectos locales, ayudando a restaurar el antiguo kiosco de música de la plaza y organizando ferias de artesanía, siempre con una sonrisa y una palabra amable. Ana, por su parte, redescubrió su pasión por la jardinería, transformando el patio trasero de su abuela en un oasis de color y fragancia. Enseñó a Elena a identificar las flores y cuidar las plantas, transmitiéndole a su hija no solo el amor por la naturaleza, sino también la lección de que, con cuidado y paciencia, la vida siempre encuentra la manera de florecer, incluso en suelos áridos. La abuela de Ana, con su cabello blanco y su mirada aún perspicaz, observaba a la familia con silencioso orgullo. Había presenciado una historia de amor que casi se perdió, pero que, a través del dolor y el arrepentimiento, se había fortalecido. Sus palabras, «el cambio no se dice, se vive», habían sido la brújula que guió a Pietro de vuelta al buen camino. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían en tonos dorados y cobrizos, Pietro y Ana estaban sentados en el porche, observando a Elena jugar con un cachorro que había aparecido en la casa. La vida era sencilla pero plena. El silencio entre ellos ya no era de tristeza ni de distancia, sino de una profunda complicidad, de una paz
que habían alcanzado. ¿Recuerdas aquel día cuando te dije que no había vuelta atrás?, preguntó Ana con voz suave y una leve sonrisa en los labios. Pietro la miró lleno de gratitud. «¿Cómo podría olvidarlo?», respondió. «Ese fue el día en que realmente empecé a cambiar. Y tú has cambiado, Pietro», dijo apretándole la mano. «Te has convertido en el hombre que siempre supe que podrías ser». Él sonrió, sintiendo la calidez de su mano en la suya. «Y tú, Ana, me enseñaste lo que es el amor verdadero. No es un contrato, no es un deber, es una decisión diaria, una práctica constante de estar presente, de escuchar, de cuidar». Elena, con el perro en brazos, corrió hacia ellos con los ojos brillantes de alegría. «Mamá, papá, miren lo que encontré», exclamó sosteniendo una pequeña flor silvestre. Pietro y Ana se miraron con un amor inquebrantable reflejado en sus ojos. La flor sencilla y delicada era el símbolo perfecto de la vida que habían construido juntos. Una vida que, a pesar de las tormentas, había florecido en un jardín de amor, perdón y esperanza. Para siempre. Ya no era una promesa vacía, sino una realidad vivida día tras día, con la certeza de que juntos podrían afrontar cualquier cosa. Y así la historia de Pietro y Ana, de dolor y redención, de pérdida y reencuentro, continuó escribiéndose, capítulo a capítulo, bajo la atenta mirada de la pequeña Elena, la luz que los había guiado a casa. Los años continuaron tejiendo el tapiz de las vidas de Pietro y Ana, añadiendo hilos de experiencia, sabiduría y un amor cada vez más profundo. Elena se convirtió en una joven con la misma pasión por la vida que su madre, y la misma calma y empatía que su padre había cultivado. La casa de su abuela, ahora más que nunca, era un santuario de recuerdos y risas, un lugar donde generaciones se reunían y se contaban historias. La abuela de Ana, de edad avanzada pero aún lúcida, observaba cómo la vida se desenvolvía con una serenidad que solo el tiempo puede dar. Veía en Elena la continuación de un linaje de mujeres fuertes, y en Pietro la prueba de que el corazón humano es capaz de transformación y de amor incondicional. Pietro y Ana, ahora con el cabello canoso, mantenían viva la llama del amor con la misma dedicación que en los primeros días de su redescubrimiento. Caminaban de la mano por el huerto, conversaban durante horas en el porche, y el silencio entre ellos era un consuelo, no una barrera. Las cicatrices del pasado se habían convertido en marcas de sabiduría, recordándoles el camino recorrido y el inestimable valor de lo que habían construido. Elena, inspirada por la historia de sus padres, decidió seguir una carrera que le permitiera ayudar a otros a reconstruir sus vidas. Se graduó en psicología, con el deseo de ser una luz para quienes se sentían perdidos, tal como sus padres lo habían sido para sí mismos y entre ellos. En un soleado día de primavera, la familia se reunió para celebrar el cumpleaños de su abuela. La mesa estaba puesta en el jardín, a la sombra de un viejo mango, y el aire se impregnaba del aroma de flores y comida casera. Elena, ya adulta, brindó con los ojos brillantes de emoción. Para la abuela, comenzó con voz clara y firme, por tu sabiduría, tu paciencia, y por enseñarnos que el cambio no se dice, se vive. Miró a sus padres con una sonrisa cariñosa en los labios. Y a mis padres, por enseñarme que el amor verdadero es una decisión diaria, un camino de perdón, crecimiento y de estar presente, pase lo que pase. Pietro y Ana se miraron con lágrimas en los ojos. Las palabras de Elena confirmaron que su historia, con todo su dolor y alegría, había servido de guía para su hija. Le habían enseñado la lección más importante de todas, que el amor no es un cuento de hadas sin desafíos, sino un proceso constante de construcción, un compromiso de estar ahí de verdad cada día. Esa noche, después de que todos se marcharan y la casa quedara en silencio, Pietro y Ana se sentaron en el porche, como tantas otras veces. La luna llena iluminaba el jardín y el aire era fresco y fragante. «Hicimos un buen trabajo, ¿verdad?», preguntó Ana apoyando la cabeza en el hombro de Pietro. La abrazó, sintiendo la familiaridad y el consuelo de su tacto. «Hicimos lo que pudimos», respondió. Y fue suficiente. El pasado, con sus sombras y arrepentimientos, se había convertido en una base sólida para el presente y el futuro. Pietro y Ana,
Con Elena como fruto de su amor y redención, habían demostrado que el amor verdadero es más que un sentimiento. Es una acción, una elección, una práctica diaria que incluso después de las mayores tormentas puede florecer en un jardín de paz y felicidad duraderas. Y así su historia continuó, un testimonio silencioso de la fuerza del perdón y el poder transformador del amor. Los años siguieron pasando, tan suaves como la brisa de verano que acariciaba el jardín de su abuela. La casa, ahora con la abuela de Ana descansando en paz, era un eco de su risa y sabiduría, un lugar donde cada rincón contaba una parte de la historia de Pietro y Anna. Elena, ya una mujer madura y con una trayectoria profesional plena, los visitaba siempre que podía, trayendo consigo la energía vibrante de su propia vida y el recuerdo constante del amor que la había forjado. Pietro y Ana, con la sabiduría que solo el tiempo y las pruebas otorgan, vivieron sus días en profunda armonía. Sus pasos eran más lentos, su cabello completamente blanco, pero el brillo en sus ojos al mirarse era el mismo que el de un amor probado y comprobado. Pasaban las mañanas en el jardín, cuidando las flores que Ana tanto amaba, y las tardes en el porche, leyendo o simplemente disfrutando del silencio que les proporcionaba la presencia mutua. Una noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, Pietro tomó la mano de Anna, entrelazando sus dedos arrugados. El aire era fresco y el aroma a jazmín flotaba suavemente. ¿Recuerdas cuando creía que el amor era un deber?, preguntó Pietro con la voz ronca por la emoción y el paso del tiempo. Ana sonrió, una sonrisa que le iluminó el rostro. «¿Y yo que pensaba que nunca cambiarías?», respondió apretándole la mano. «Pero me demostraste que estaba equivocada. Me enseñaste a amar, Ana», continuó con la mirada fija en el horizonte. «Me enseñaste que el amor es una elección, una entrega diaria, una presencia constante, y que el perdón es el mayor regalo que podemos dar y recibir». Ana apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo su familiar calor. «Y me enseñaste que incluso después de las peores tormentas, el sol siempre vuelve a brillar, que las heridas sanan y que un nuevo comienzo siempre es posible». Permanecieron en silencio un largo rato, absorbiendo la paz del momento. La vida les había enseñado muchas lecciones, pero la más valiosa de todas era que el amor verdadero no es inmune al dolor ni a los errores, sino que es capaz de trascenderlos todos, reconstruirse y florecer con más fuerza. Elena, al visitarlos al día siguiente, los encontró sentados en el porche, tomados de la mano, con una profunda serenidad en sus rostros. Se sentó a su lado, sintiendo la energía de un amor que había resistido el tiempo y la adversidad. «Has creado algo hermoso», dijo con voz llena de admiración. «Una historia de amor que inspira». Pietro y Ana se miraron compartiendo una sonrisa. Sabían que su historia no era perfecta, pero era real. Era la historia de dos corazones que, a pesar de haberse perdido, encontraron el camino de regreso, guiados por la luz de la redención y la inquebrantable fuerza del amor. Y así, bajo la atenta mirada de Elena, la pequeña antorcha que había iluminado el camino, Pietro y Ana continuaron viviendo su para siempre. Un testimonio silencioso de que el amor, cuando es una elección diaria y sincera, es la fuerza más poderosa del universo. El sol de la tarde teñía el jardín de tonos dorados y anaranjados, un espectáculo que Pietro y Ana contemplaban desde el porche, como lo habían hecho durante décadas. La casa, ahora más tranquila sin la presencia constante de su abuela, y con Elena viviendo su propia vida, aún vibraba con la energía de todos los recuerdos que allí se habían forjado. Cada grieta en la pared, cada mancha en el suelo, cada flor del jardín contaban una parte de su historia. Pietro, con la mano apoyada en la de Ana, sintió la textura familiar de su piel arrugada, la calidez que aún lo reconfortaba. La vida les había enseñado que el amor no era una emoción volátil, sino un tapiz tejido con hilos de paciencia, perdón y una presencia inquebrantable. No necesitaban grandes gestos, la sencilla compañía, la mirada comprensiva, el silencio compartido. Todo esto era la esencia del para siempre que habían logrado. Ana, con los ojos cerrados, sintió la suave brisa en el rostro y el tacto de Pietro. Recordó los días de dolor,
el muro que había construido y cómo Pietro, ladrillo a ladrillo, con su persistencia y su renovado amor, la había ayudado a derribarlo. Ese hombre, que una vez la había herido tan profundamente, era ahora su refugio, su confidente, la otra mitad de su alma. Elena, que había venido a pasar el fin de semana, los encontró así, en una quietud que irradiaba paz. Se sentó en el escalón del porche, observando a sus padres. En sus ojos, vio no solo el amor que los unía, sino la historia de un viaje, de un nuevo comienzo que había transformado el dolor en una fuerza inquebrantable. «¿Sabes?», empezó Elena con voz suave. «A veces les cuento tu historia a mis pacientes. No los detalles, claro, sino la esencia, la parte de la elección, del cambio que se experimenta, queda sin decir». Pietro y Ana abrieron los ojos con una suave sonrisa en los labios. Sin quererlo, se habían convertido en un faro para los demás, un testimonio viviente de que el amor, en efecto, puede sanar y transformar. «Es una lección que aprendimos a las malas», dijo Pietro apretando la mano de Ana. «Pero valió la pena cada paso». Ana asintió, y sus ojos se encontraron con los de Elena. «Y tú, hija mía, eres la prueba de que valió la pena. Eres nuestra mayor alegría, la continuación de nuestro amor». Elena se puso de pie y los abrazó, sintiendo la calidez y la fuerza de sus padres. En ese abrazo, sintió la historia de su familia, su resiliencia, su perdón, su decisión diaria de amar. El pasado no era una carga, sino un cimiento. El presente era un regalo y el futuro, una promesa de que el amor, en sus múltiples formas, seguiría floreciendo. Pietro y Ana, con el corazón rebosante de gratitud, sabían que su camino estaba lejos de terminar. Cada día era una oportunidad para reafirmar su compromiso y celebrar la vida que habían construido juntos. Su amor, antes un contrato frío, se había transformado en un exuberante jardín, cuidado con esmero y dedicación, y seguiría floreciendo capítulo tras capítulo, para siempre. El tiempo, con su implacable paso, había pintado más arrugas en los rostros de Pietro y Ana, pero también había profundizado la belleza de su amor. La casa de su abuela, ahora un remanso de paz y recuerdos, era testigo de la quietud de sus días, llena de pequeños rituales y una complicidad que trascendía las palabras. El jardín, cuidado con tanto cariño por Ana, seguía floreciendo, un reflejo de la vida que habían cultivado juntos. Pietro, con su voz más suave y sus movimientos más pausados, aún encontraba alegría en cada amanecer junto a Ana. La observaba regar las flores, sus delicados gestos, y sentía una inmensa gratitud por cada instante que le habían regalado. El hombre que una vez había estado cegado por el orgullo y la incomprensión, ahora veía el mundo con los ojos del amor y la humildad. Ana, por su parte, sintió la presencia de Pietro como un bálsamo para el alma. Los dolores del pasado se habían disuelto en una niebla lejana, reemplazados por la certeza de un amor que había demostrado su resiliencia. Sabía que la vida no era perfecta, pero con Pietro a su lado era completa. Elena, ya una mujer de mediana edad con familia propia y una carrera exitosa, visitaba a sus padres con frecuencia. Traía consigo a los nietos de Pietro y Ana, quienes corrían por el jardín, llenando la casa de risas y una nueva generación de vida. Era un ciclo, la continuación de una historia que había comenzado con dolor, pero que había florecido en un robusto árbol genealógico lleno de amor. Un domingo por la tarde, mientras los nietos jugaban en el jardín y Elena preparaba el té, Pietro y Ana estaban sentados en el porche, tomados de la mano. El sol se ponía tiñendo el cielo de vibrantes tonos morados y naranjas. «Construimos algo hermoso, ¿verdad?», susurró Ana, con la voz entrecortada por la emoción. Pietro le apretó la mano con una tierna sonrisa. «Más que hermosa, Ana. Construimos algo real, algo que perduró. Y sigue creciendo», añadió, mirando a sus nietos reír en el jardín. A través de ellos, Elena se unió a ellos ofreciéndoles tazas de té caliente. Observó a sus padres, el encuentro de sus miradas, la quietud de su amor. Eran la prueba viviente de que el amor no es un destino, sino un viaje, una serie de decisiones diarias, de perdón dado y recibido, de momentos compartidos que juntos tejen la trama de una vida. Esa noche, mientras las estrellas empezaban a aparecer en el cielo oscuro, Pietro y Anna
Yacían uno junto al otro. El silencio era un consuelo, la respiración del otro una melodía familiar. Habían llegado tan lejos, juntos, a través de todas las tormentas y calmas. Su amor ya no era una promesa, sino una realidad vivida, un legado que perduraría generaciones. Y así, la historia de redención y amor eterno de Pietro y Anna continuó escribiéndose, no con palabras, sino en los corazones de todos los que se sintieron conmovidos por su camino. Los años se convirtieron en décadas, y la casa de su abuela, cuna de tantas transformaciones, era ahora un relicario de recuerdos, impregnado de la esencia de una vida plena. Pietro y Anna, con la fragilidad propia de la edad, seguían sentados en el porche, recorriendo con la mirada el jardín que Anna había cultivado con tanto cariño. Cada flor, cada árbol, era un testimonio silencioso de su viaje, cada lágrima y cada sonrisa. Pietro, con la memoria a veces fallando, pero con el corazón siempre lúcido por Anna, le tomó la mano con la misma ternura con la que la había redescubierto. Recordó fragmentos del pasado, el dolor que había causado, la redención que había buscado y a la mujer que, con su fuerza y su perdón, le había enseñado el verdadero significado del amor. Ese amor, antes un concepto lejano, ahora era el aliento mismo de su existencia. Anna, con la sabiduría que la vida le había otorgado, observó a Pietro, su compañero de toda la vida. Las arrugas de sus rostros eran mapas de una historia compleja pero hermosa. Sintió la paz que había alcanzado, la certeza de que, a pesar de toda la adversidad, se habían elegido el uno al otro, día tras día, hasta el final. Su amor ya no era una pasión arrolladora, sino una corriente profunda y constante que fluía silenciosamente, sosteniéndolos. Elena, ya abuela, trajo a sus nietos a visitar a sus bisabuelos. Los niños corrían por el jardín y sus risas resonaban por las habitaciones de la casa, llenándola de nueva vitalidad. Pietro y Anna observaban la escena con una sonrisa serena en los labios. La vida continuaba, un ciclo eterno de amor, pérdida y renovación. Una tarde de otoño, mientras el sol se ponía en un espectáculo de vibrantes colores, Pietro y Anna estaban sentados uno junto al otro en el porche. El silencio entre ellos estaba lleno de comprensión mutua, una aceptación total de todo lo que habían sido y de todo lo que aún eran. «Lo logramos, Anna», susurró Pietro, con la voz apenas audible, pero cargada de emoción. «Lo logramos». Anna giró la cara hacia él y sus ojos se encontraron con los de él. «Juntos, Pietro. Siempre juntos». Ella le apretó la mano, sintiendo la fragilidad, pero también la fuerza de un amor que lo había superado todo. Su historia no se trataba solo de un hombre que cambió y una mujer que perdonó. Se trataba de la capacidad humana de resurgir, de aprender, de amar más profunda y verdaderamente de lo que nadie jamás imaginó. Esa noche, mientras las estrellas brillaban con fuerza en el cielo oscuro, Pietro y Anna se durmieron, uno junto al otro. Como lo habían hecho durante tantas décadas, el legado que dejaron no fue de riqueza ni fama, sino de un amor eterno, un faro para las generaciones futuras. La pequeña antorcha que había sido Elena se multiplicó en muchas otras, llevando la luz de una historia de redención, perdón y la decisión diaria de amar para siempre. El paso del tiempo, aunque implacable, había otorgado a Pietro y Anna una serenidad que pocos alcanzan. La casa de su abuela, ahora un santuario de recuerdos y un refugio para sus almas envejecidas, parecía respirar la historia que habían tejido. El jardín, antaño vibrante con la energía de Anna, ahora estaba al cuidado de Elena y sus hijos, un ciclo continuo de vida y amor desplegándose ante sus ojos. Pietro, con la mente a veces divagando, pero con el corazón siempre anclado en Anna, sentía su presencia como el aire que respiraba. Los recuerdos de sus errores pasados se habían convertido en valiosas lecciones, y la gratitud por su redención era una llama constante en su pecho. La observaba, sentada a su lado en el balcón, con la mirada fija en el horizonte, y supo que cada sacrificio, cada lágrima, había valido la pena para alcanzar ese puerto de paz. Anna, con la sabiduría de los años y la calma de quien ha vivido la vida al máximo, tomó la mano de Pietro. La piel arrugada, las venas prominentes, todo hablaba de una vida compartida, de tormentas superadas
y de un amor que había madurado como el buen vino. Recordó a la joven herida que había sido y al hombre que, contra todo pronóstico, se había transformado para recuperarla. El para siempre que una vez pareció una utopía era ahora la realidad tangible de cada día. Elena, de pie junto a sus hijos y nietos, observaba a sus padres con silenciosa reverencia. Eran la encarnación de una historia de amor que se negaba a definirse por sus turbulentos comienzos, sino por la fuerza de su resiliencia y la profundidad de su compromiso. La risa de los niños en el jardín era la melodía de un legado, prueba viviente de que el amor, cuando es verdadero, trasciende el tiempo y la adversidad. Una tarde de verano, con el sol poniéndose en un espectáculo de suaves colores, Pietro y Ana estaban en el balcón, como tantos otros días. El silencio entre ellos era un diálogo de almas, una comunicación que no necesitaba palabras. «Me devolviste la vida, Anas», susurró Pietro con voz débil pero llena de profunda emoción. Ana se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. «Y tú me enseñaste a perdonar, Pietro, a amar de nuevo». Ella le apretó la mano sintiendo la fragilidad de la vida, pero también la inmensidad del amor que los unía. En ese momento, pasado, presente y futuro, se fundieron en un solo y hermoso tapiz. Habían construido no solo una familia, sino un testimonio de que el amor es una decisión diaria, una práctica constante de estar presente, de escuchar y cuidar. Esa noche, bajo las estrellas, Pietro y Anna se durmieron juntos, con sus corazones latiendo al unísono, como lo habían hecho durante tantas décadas. Su historia no era un final, sino un ciclo que seguiría inspirando, enseñando y recordando a todos que el amor verdadero, el que se basa en el perdón y la dedicación, es la fuerza más poderosa y duradera del universo. Y así la luz que los había guiado a casa continuó brillando, más intensa que nunca. La casa de la abuela, ahora un eco de generaciones, se mantenía firme, un faro de historias y un amor que había resistido la prueba más rigurosa de todas, el tiempo. Pietro y Ana, con la dignidad y la fragilidad de la vejez, pasaban sus días en el porche, observando el mundo que se movía a un ritmo diferente al suyo. El jardín, con sus flores perennes, era un recordatorio constante de la belleza que puede surgir de la perseverancia y el cuidado. Pietro, con su memoria que iba y venía como las mareas, aún reconocía el brillo en los ojos de Ana, el roce de su mano. Era un reconocimiento que trascendía la lógica, una conexión espiritual que el tiempo no podía borrar. Recordaba momentos, destellos de toda una vida, y en cada uno de ellos Ana estaba allí, el ancla que lo había salvado y la luz que lo había guiado. Su redención ya no era una búsqueda, sino una realidad vivida, un regalo cotidiano. Ana, con la serenidad que la vida le había enseñado, observó a Pietro, su eterno compañero. Las marcas del tiempo en su rostro eran hermosas, cada arruga, una línea en el mapa de un viaje extraordinario. Sintió la paz de un amor forjado en el fuego del dolor y reconstruido con la arcilla del perdón. Ya no había lugar para el arrepentimiento, solo gratitud por cada día que habían compartido. Elena, ahora una mujer madura y sabia con hijos y nietos, los visitaba tan a menudo como la vida le permitía. Traía consigo la energía de la nueva generación, la risa de los niños corriendo por el jardín, un vibrante recordatorio de la continuidad de la vida. En sus padres veía no solo una pareja, sino una leyenda, prueba viviente de que el amor verdadero es una fuerza indomable, capaz de sanar las heridas más profundas y construir un legado perdurable. Una tarde de finales de otoño, con las hojas cayendo suavemente en el jardín, Pietro y Anna estaban sentados en el porche, tomados de la mano. El sol bajo en el horizonte proyectaba largas sombras y el aire se impregnaba del aroma a tierra húmeda y hojas secas. «Fuiste la mejor parte de mi vida», Ana, susurró Pietro, su voz casi un suspiro, pero llena de una claridad que los sorprendió a ambos. Ana lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Y tú, Pietro, me enseñaste a creer de nuevo en el amor. Me diste a Elena y una vida que jamás imaginé posible». Ella le apretó la mano, sintiendo la fragilidad de sus huesos, pero la inquebrantable fuerza de su espíritu. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. No había pasado ni futuro,
solo el presente, lleno de la presencia del otro, la quietud de un amor que había encontrado su refugio. Esa noche, bajo las estrellas, Pietro y Anna durmieron juntos, con el corazón en paz. Su historia no era solo un relato de redención y perdón, sino un himno a la resiliencia del espíritu humano, a la capacidad de amar y ser amado, incluso después de las peores tormentas. El legado que dejaron no fue el de posesiones materiales, sino el de un amor que se había convertido en leyenda, un faro de esperanza para todos los que buscaban la verdadera esencia de la conexión humana. Y así, la luz que los había guiado a casa continuó brillando, eterna e inquebrantable. La casa de la abuela, ahora más que nunca un santuario de recuerdos, parecía respirar la historia de Pietro y Anna. Cada tabla del suelo, cada rayo de sol que se filtraba por las ventanas, cada flor del jardín que Anna tanto amaba, llevaba la esencia de una vida tejida de dolor, perdón y amor inquebrantable. El paso del tiempo había suavizado las aristas, transformando las heridas en cicatrices que contaban una historia de superación. Pietro, con la mente fluctuando entre el presente y los recuerdos lejanos, aún encontraba consuelo en el roce de la mano de Anna. Sus ojos, aunque nublados por la edad, aún buscaban los de ella, un faro constante en medio de la niebla del recuerdo. Recordaba una época en la que el orgullo lo había cegado, pero la imagen de Anna, fuerte y resiliente, siempre lo hacía sentir agradecido por su segunda oportunidad, por cada día que ella le había dado. Anna, con la serenidad que solo la experiencia puede brindar, observó a Pietro, su compañero de toda la vida. Su amor ya no era el fuego impetuoso de la juventud, sino una brasa cálida y constante que les calentaba el alma. Sintió la paz de haber perdonado, de haber reconstruido, de haber elegido el amor por encima de todo. La vida, con sus complejidades, les había enseñado que la verdadera felicidad reside en la sencillez de estar presentes el uno para el otro. Elena, ya una mujer madura con la sabiduría de quien también había forjado su propio camino, visitaba a sus padres tan a menudo como podía. Traía consigo la alegría de sus hijos y nietos, que corrían por el jardín, llenando la casa con la promesa de un futuro. En sus padres, Elena vio la personificación de un amor que se negaba a romperse, un legado de resiliencia que llevaba en su corazón. Una tarde de invierno, con el jardín cubierto por una fina capa de escarcha, Pietro y Anna estaban sentados en el porche abrigados con mantas. El silencio entre ellos era un consuelo, una melodía familiar que hablaba de décadas de convivencia. ¿Recuerdas la primera vez que te traje una flor del jardín, Anna?, susurró Pietro con voz débil pero con brillo en los ojos. Anna sonrió con una lágrima rodando por su rostro. Lo recuerdo, Pietro, y a todos los demás después. Ella le apretó la mano, sintiendo la fragilidad de la vida pero también la fuerza inquebrantable del amor que los unía. En ese momento, pasado y presente se entrelazaron, formando un tapiz rico y vibrante. Habían construido no solo una familia, sino un testimonio de que el amor, cultivado con paciencia y perdón, puede florecer incluso en los suelos más áridos. Esa noche, bajo las estrellas y el frío invernal, Pietro y Anna durmieron juntos, con el corazón en paz. Su historia no era el final, sino un legado que seguiría inspirando, enseñando y recordando a todos que el amor verdadero, aquel que se basa en la dedicación y el perdón, es la fuerza más poderosa y perdurable del universo. Y así, la luz que los había guiado a casa continuó brillando, eterna e inquebrantable a través de las generaciones venideras. La casa de la abuela, ahora un eco de risas pasadas y presentes, se alzaba como un bastión de recuerdos, un testimonio silencioso de la vida que Pietro y Anna habían construido. El tiempo, con su paso inexorable, había dejado su huella, pero también había profundizado la belleza de un amor que se negaba a desvanecerse. El jardín, aunque ahora cuidado por manos más jóvenes, aún florecía con la resiliencia que Anna le había inculcado. Pietro, con la mente a veces perdida en un laberinto de recuerdos, aún encontraba refugio en la mirada de Anna. Era un reconocimiento que trascendía las palabras, una conexión de almas que el tiempo no podía separar. Recordaba fragmentos de su viaje,
el dolor que había causado, la redención que había buscado y a la mujer que, con su fuerza y perdón, le había enseñado el verdadero significado del amor. La gratitud era una melodía constante en su corazón. Ana, con la serenidad que la vida le había otorgado, observó a Pietro, su compañero de toda la vida. Las arrugas de sus rostros eran como versos de un poema, cada uno contando una parte de su historia. Sintió la paz de un amor que había sido puesto a prueba, un amor que había resistido todas las tormentas. Ya no había lugar para el arrepentimiento, solo para la plenitud de una vida vivida junto a quien había elegido, día tras día. Elena, ahora abuela con sus propias canas, trajo a sus hijos y nietos a casa de su abuela, manteniendo viva la tradición. Los niños corrían por el jardín, sus jóvenes voces llenaban el aire de nueva energía, un vibrante recordatorio de la continuidad de la vida. En sus padres, Elena vio no solo una pareja, sino una inspiración, la prueba viviente de que el amor verdadero es una fuerza indomable, capaz de sanar las heridas más profundas y construir un legado que trasciende generaciones. Una tarde de primavera, con el jardín en plena floración, Pietro y Anna estaban sentados en el porche, tomados de la mano. El suave sol les calentaba el rostro y el aire estaba perfumado con el aroma de las flores. El silencio entre ellos era un diálogo de almas, una comunicación que no necesitaba palabras. «Hemos tenido un buen viaje, ¿verdad, Ana?», susurró Pietro con voz débil, pero llena de profunda emoción. Ana lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Lo mejor de todo, mi amor, lo mejor de todo». Ella le apretó la mano, sintiendo la fragilidad de la vida, pero también la fuerza inquebrantable del amor que los unía. En ese momento, pasado, presente y futuro se fundieron en un solo y hermoso tapiz. Habían construido no solo una familia, sino un testimonio de que el amor es una decisión diaria, una práctica constante de estar presente, escuchar y cuidar. Esa noche, bajo las estrellas, Pietro y Anna durmieron juntos, con el corazón en paz. Su historia no era solo un relato de redención y perdón, sino un himno a la resiliencia del espíritu humano, a la capacidad de amar y ser amado, incluso después de las peores tormentas. El legado que dejaron no fue de posesiones materiales, sino de un amor que se había convertido en leyenda, un faro de esperanza para todos los que buscaban la verdadera esencia de la conexión humana. Y así, la luz que los había guiado a casa continuó brillando, eterna e inquebrantable, a través de las generaciones venideras. La casa de su abuela, ahora más que nunca, un santuario de recuerdos y un testimonio silencioso de un amor que desafió el tiempo, seguía siendo el refugio de Pietro y Anna. Cada rincón, cada objeto, cada flor del jardín que Ana había cultivado con tanto esmero, parecía susurrar historias de una vida tejida con hilos de dolor, perdón y devoción inquebrantable. El paso de los años había grabado en 1920 sus rostros la belleza de un viaje extraordinario, donde cada arruga era una línea en un mapa de superación. Pietro, con la mente entre el presente y las brumas del pasado, aún se orientaba en la mirada de Ana. Era un reconocimiento que trascendía la lógica, una conexión de almas que el tiempo no podía borrar. Recordaba fragmentos de su juventud, los errores que lo alejaron de ella y el largo y arduo camino de redención que lo trajo de vuelta. La gratitud hacia Ana por su fuerza y su perdón era la melodía constante que arrullaba sus días. Ana, con la serenidad que la vida le había otorgado, observaba a Pietro, su compañero de toda la vida. Su amor ya no era la pasión impetuosa de la juventud, sino una corriente profunda y constante que fluía silenciosamente, sosteniéndolos. Sintió la paz de haber perdonado, de haber reconstruido, de haber elegido el amor por encima de toda adversidad. La vida, con sus complejidades, les había enseñado que la verdadera felicidad reside en la sencillez de estar presentes, el uno para el otro, hasta el último aliento. Elena, ya una mujer madura y sabia con hijos y nietos, continuó visitando la casa de su abuela, manteniendo viva la llama familiar. Las risas de los niños resonaban en el jardín, llenando el aire de nueva energía, un vibrante recordatorio de la continuidad de la vida. En sus padres, Elena vio no solo una pareja, sino una leyenda,
prueba viviente de que el amor verdadero es una fuerza indomable, capaz de sanar las heridas más profundas y construir un legado que trasciende generaciones. Una tarde de finales de verano, con el sol poniéndose en un espectáculo de colores cálidos, Pietro y Anna estaban sentados en el porche, tomados de la mano. El silencio entre ellos era un diálogo de almas, una comunicación que no necesitaba palabras. El aire estaba impregnado del aroma de las flores y la promesa de una tarde tranquila. «Construimos algo hermoso, ¿verdad, Ana?», susurró Pietro con voz débil pero llena de profunda emoción. Ana lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Más hermosa de lo que jamás soñé, mi amor. Más hermosa de lo que jamás soñé». Ella le apretó la mano, sintiendo la fragilidad de la vida, pero también la fuerza inquebrantable del amor que los unía. En ese momento, pasado, presente y futuro, se fundieron en un solo y hermoso tapiz. Habían construido no solo una familia, sino un testimonio de que el amor es una decisión diaria, una práctica constante de estar presente. Escuchar, cuidar y perdonar. Esa noche, bajo las estrellas, Pietro y Anna durmieron juntos, con el corazón en paz. Su historia no era el final, sino un legado que seguiría inspirando, enseñando y recordando a todos que el amor verdadero, aquel que se basa en la dedicación y el perdón, es la fuerza más poderosa y perdurable del universo. Y así, la luz que los había guiado a casa continuó brillando, eterna e inquebrantable, a través de las generaciones venideras, un faro de esperanza y amor incondicional. La casa de la abuela, ahora más que nunca, un santuario de recuerdos y un testimonio silencioso de un amor que había desafiado el tiempo. Seguía siendo el corazón palpitante de la familia. Cada rincón, cada objeto, cada flor del jardín que Ana había cultivado con tanto esmero, parecía evocar las historias de una vida tejida con hilos de dolor, perdón y devoción inquebrantable. El paso de los años había grabado en sus rostros la belleza de una trayectoria extraordinaria, donde cada arruga era una línea en un mapa de superación y resiliencia. Pietro, con la mente a veces perdida en las brumas del pasado, aún encontraba refugio en la mirada de Ana. Era un reconocimiento que trascendía las palabras, una conexión de almas que el tiempo no podía borrar. Recordaba fragmentos de su juventud, los errores que lo habían alejado de ella y el largo y arduo camino de redención que lo trajo de vuelta. La gratitud por Ana, por su fuerza y su perdón, era la melodía constante que mecía sus días, un himno silencioso a la segunda oportunidad que la vida les había dado. Ana, con la serenidad que la vida le había otorgado, observaba a Pietro, su compañero de toda la vida. Su amor ya no era la pasión impetuosa de la juventud, sino una corriente profunda y constante que fluía silenciosamente, sosteniéndolos en cada nuevo amanecer. Sintió la paz de haber perdonado, de haber reconstruido, de haber elegido el amor por encima de toda adversidad. La vida, con sus complejidades, les había enseñado que la verdadera felicidad reside en la sencillez de estar presentes, el uno para el otro, hasta el último aliento. Elena, ahora abuela con su propio cabello plateado, continuó visitando la casa de su abuela, trayendo consigo a la nueva generación. Las risas de los niños y bisnietos resonaban en el jardín, llenando el aire de energía vibrante, un recordatorio constante de la continuidad de la vida. En sus padres, Elena vio no solo una pareja, sino una leyenda, prueba viviente de que el amor verdadero es una fuerza indomable, capaz de sanar las heridas más profundas y construir un legado que trasciende generaciones, un faro de esperanza para todos los que buscan la verdadera esencia de la conexión humana. Una tarde de otoño, con las hojas cayendo suavemente y el aire fresco anunciando el cambio de estación, Pietro y Anna estaban sentados en el porche, tomados de la mano. El sol, bajo en el horizonte, proyectaba un resplandor dorado sobre el jardín, y el silencio entre ellos era un diálogo de almas, una comunicación que no necesitaba palabras. «Vivimos una vida plena, ¿verdad, Ana?», susurró Pietro con voz débil, pero llena de profunda emoción. Ana lo miró con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa serena. «Más de lo que jamás podría haber soñado, mi amor. Más de lo que jamás podría haber soñado». Ella le apretó la mano,
sintiendo la fragilidad de la vida, pero también la fuerza inquebrantable del amor que los unía. En ese instante, pasado, presente y futuro, se fundieron en un solo y hermoso tapiz. Habían construido no solo una familia, sino un testimonio de que el amor es una decisión diaria, una práctica constante de estar presente, escuchar, cuidar, perdonar y celebrar cada momento. Esa noche, bajo las estrellas, Pietro y Anna durmieron juntos, con el corazón en paz. Su historia no era el final, sino un legado que seguiría inspirando, enseñando y recordando a todos que el amor verdadero, aquel que se basa en la dedicación y el perdón, es la fuerza más poderosa y perdurable del universo. Y así, la luz que los había guiado a casa continuó brillando, eterna e inquebrantable, a través de las generaciones venideras, un faro de esperanza y amor incondicional. El otoño teñía el jardín de la vieja casa con tonos cobrizos y dorados, y la brisa fresca traía consigo el aroma de tierra mojada y hojas secas. Entre los muros que habían presenciado tantas estaciones de la vida, la rutina de Pietro y Anna seguía un ritmo sereno, marcado por la quietud y la constante presencia del otro. Ya no eran los jóvenes impetuosos de antaño, pero la esencia de su amor permanecía, más densa y profunda, como un río que fluye en silencio, pero con una fuerza inquebrantable. Elena, ahora una matriarca con la sabiduría de los años, observaba a sus padres con un cariño que solo el tiempo puede forjar. Veía en ellos no solo la historia de un amor que superó el dolor y el perdón, sino también inspiración para su propia vida y la de sus hijos y nietos. Las reuniones familiares en casa de su abuela eran ahora más que simples reuniones. Eran celebraciones de resiliencia, unidad y la capacidad humana de reconstruir. Los niños, ajenos a la profundidad de la historia que los rodeaba, corrían por el jardín y sus risas llenaban el aire con la promesa de un futuro vibrante. Una mañana particularmente clara, Ana encontró a Pietro sentado en su sillón favorito de la sala, con un libro viejo sobre el regazo. Aunque tenía la mirada fija en la ventana, observando el balanceo de los árboles, la suave luz del sol matutino iluminaba su cabello blanco, transformándolo en un halo plateado. Se acercó y se sentó en la otomana a sus pies, tomando una de sus manos envejecidas. «¿En qué estás pensando, mi amor?», preguntó con voz suave como un murmullo. Pietro se giró para mirarla, con una suave sonrisa en los labios. «Estoy pensando en cómo la vida es un ciclo, Ana. Las hojas caen, pero el árbol permanece, y cada primavera brotan nuevas hojas. Es como nuestra historia, ¿verdad, Shumbarda? Tantas caídas, pero siempre la promesa de un nuevo comienzo». Anna asintió con la mirada fija en él. «Sí, Pietro, y con cada nuevo comienzo nos volvemos más fuertes, más agradecidos, más conscientes de lo que realmente importa». El silencio que siguió no fue vacío, sino que se llenó de la complicidad de décadas, de una comprensión mutua afianzada por alegrías y tristezas. No necesitaron muchas palabras para comunicarse. Sus miradas, el roce de sus manos, la simple presencia del otro fueron suficientes. La casa, con sus paredes llenas de ecos del pasado, parecía respirar con ellos, una guardiana silenciosa de su amor. Esa tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, Elena observaba a sus padres desde la cocina. Estaban en el porche, sentados uno junto al otro de la mano. No había grandes gestos, solo la quietud de dos almas que habían encontrado su hogar el uno en el otro. Elena sintió una oleada de gratitud y una profunda paz. La historia de Pietro y Ana no era solo la suya, era la de todos, un recordatorio de que incluso en las peores tormentas, el amor, el perdón y la esperanza siempre pueden encontrar el camino de regreso. Y este era el verdadero legado que dejarían, más valioso que cualquier posesión material. Un legado que seguiría floreciendo de generación en generación. La llegada del invierno trajo un manto de suave melancolía al paisaje, pero la casa de la abuela, con sus chimeneas encendidas y el aroma a canela y café, seguía siendo un remanso de calidez y cariño. Las visitas de Elena y su familia se hicieron más frecuentes, no por obligación, sino por un genuino deseo de estar cerca, de absorber la tranquilidad que emanaba de Pietro y Ana. Ahora eran como árboles centenarios,
firmemente enraizados, ofreciendo sombra y sabiduría a todo aquel que se acercaba. Elena, sintiendo el peso de la responsabilidad que el tiempo imponía, comenzó a asumir un papel más activo en el mantenimiento de las tradiciones familiares. Era ella quien organizaba los almuerzos dominicales, quien se aseguraba de que las recetas de su abuela se transmitieran de generación en generación, y quien contaba las historias de sus padres a sus nietos, con un brillo en los ojos que revelaba la profunda admiración que sentía. Comprendió que el legado de Pietro y Ana no se limitaba al amor romántico, sino a construir una familia, superar los desafíos y la importancia de nunca perder la esperanza. En una tarde fría, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Elena estaba en la cocina con Ana, preparando un pastel de maíz, una de las especialidades de su abuela. Ana, sentada a la mesa, observaba los movimientos de su hija con una sonrisa. Sus manos, antes tan ágiles, ahora temblaban ligeramente, pero sus ojos aún transmitían la vivacidad de quien ha visto y experimentado mucho. ¿Te acuerdas, mamá, de pequeña y me enseñaste a hacer este pastel?, preguntó Elena, mezclando los ingredientes con cariño. Siempre se me caía la harina al suelo. Ana rió con una risa suave y melodiosa. Y siempre decía que el desorden era parte de la diversión. Lo importante era aprender y más aún compartir. La comida, el hogar, la familia. Todo esto es para compartir, hija mía. Pietro, que había dormitado en la sala, se despertó con el dulce aroma del pastel y se unió a ellos en la cocina. Se sentó junto a Ana. Le tomó la mano y la besó con ternura. La escena era sencilla, pero llena de una belleza que solo el paso del tiempo y la profundidad de los lazos pueden crear. Elena los observaba con el corazón rebosante de un amor nostálgico y profundamente presente. Esa noche, después de cenar con la familia reunida alrededor de la chimenea, Pietro y Anna, cansados pero contentos, fueron los primeros en retirarse. Elena los acompañó a su habitación, ayudándolos a instalarse. Antes de irse, se inclinó y les dio un beso en la frente a cada uno. «Buenas noches, mis amores», susurró. Ana tomó la mano de su hija. «Buenas noches, mi Elena. Cuídalo todo, ¿vale? La casa, la familia, son nuestro mayor tesoro». Elena asintió, sintiendo el peso y el honor de esas palabras. Sabía que la llama que sus padres habían encendido seguiría ardiendo, no solo en la casa, sino en todos sus corazones. El legado de Pietro y Anna era un rico tapiz, tejido con hilos de amor, perdón y resiliencia, y Elena estaba lista para ser la guardiana de esa historia, asegurando que las futuras generaciones supieran que el amor verdadero es, sin duda, la fuerza más poderosa y perdurable del universo. La casa de su abuela, más que un hogar, era un faro, y su luz seguiría guiando, incluso cuando las voces que la construyeron se convirtieran en susurros en el recuerdo. El silencio que invadió la casa de su abuela tras la partida de Pietro y Ana era un sonido denso, casi palpable. Las risas y los murmullos que antes llenaban las habitaciones dieron paso a una quietud reverente, rota solo por el susurro de las hojas secas en el exterior o el crepitar lejano de la chimenea. Helena, con el corazón de luto pero el alma fortalecida por el recuerdo de sus padres, recorría los pasillos. Cada paso evocaba la ausencia, pero también la presencia indeleble de quienes habían vivido allí. Los días siguientes estuvieron llenos de despedidas y reencuentros. La familia se reunió, no solo para el último adiós, sino para celebrar una vida, un amor que había superado todas las tormentas. Nietos y bisnietos, ahora más conscientes de la profundidad de la historia que los rodeaba, miraban a Elena, la nueva matriarca, con una mezcla de tristeza y esperanza. Ella, a su vez, encontró consuelo en los fuertes abrazos, en las manos que sujetaban las suyas, en la certeza de que el legado de Pietro y Ana no era un final, sino un nuevo comienzo para todos. Elena estaba sentada en el porche, en el mismo lugar donde sus padres habían compartido tantas puestas de sol. El pálido y lejano sol invernal proyectaba largas sombras sobre el jardín. En sus manos sostenía una vieja fotografía. Pietro y Anna de jóvenes sonriendo con los ojos llenos de promesas. Recordaba su viaje, sus errores, su perdón, su reconstrucción, su dedicación inquebrantable. No era una historia perfecta, pero era real, visceral y profundamente humana.
La casa, que antaño había sido el refugio de sus padres, ahora era suya. Elena sentía la responsabilidad, pero también el honor, de ser la guardiana de este santuario de recuerdos. Decidió que la casa seguiría siendo el lugar de reunión de la familia, el lugar donde se contarían historias una y otra vez, donde el amor de Pietro y Anna seguiría inspirando. Las flores que Ana había plantado en el jardín serían cuidadas con el mismo esmero. Se prepararían recetas y las risas de los niños volverían a resonar en las habitaciones. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el jardín nevado, Elena encendió las luces del porche. Contempló el cielo estrellado, sintiendo la presencia de sus padres en cada estrella, en cada brisa. Su amor no había muerto, se había transformado, se había extendido y arraigado en cada miembro de la familia. Era una fuerza que seguiría guiando, protegiendo y uniendo. La historia de Pietro y Anna no era solo una historia de amor, sino un testimonio de la capacidad humana de trascender el dolor, perdonar lo imperdonable y construir un legado que brilla con más fuerza con cada generación. La luz que había guiado el camino a casa ahora se convertía en la luz que iluminaría su camino para siempre. Fin de la historia. Qué viaje tan conmovedor, ¿verdad? Seguimos a Pietro y Anna desde los desafíos de la juventud, el dolor de la separación, el difícil pero hermoso camino del perdón y la reconstrucción, hasta el amor inquebrantable que los unió para siempre. La casa de su abuela se convirtió en un símbolo de resiliencia, familia y la fuerza de un amor que trasciende el tiempo. Su historia nos recuerda que, incluso ante la mayor adversidad, el corazón humano es capaz de amar, perdonar y encontrar la paz. Si esta historia te conmovió, te inspiró la fortaleza de Pietro y Anna y el legado que construyeron, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Dale me gusta a este video para demostrarnos tu agradecimiento. Comenta abajo qué fue lo que más te conmovió de esta experiencia y compártelo con tus amigos y familiares para que más personas se inspiren. Y aún hay más. En la parte izquierda de la pantalla encontrarás una lista de reproducción repleta de historias increíbles, llenas de emoción, drama y lecciones de vida. Haz clic y sumérgete en nuevas aventuras. Tu participación es muy importante para nosotros.